Hola, me llamo Donovan y vengo a contarte mitos, leyendas, incluso algunos chismes de barrio. He escuchado historias que te harán sentir que estás viviendo en un mundo de terror. Así que si estás listo para escuchar historias que te harán dudar de la realidad, entonces sigue escuchando. Ponte cómodo y prepárate algo porque estamos por empezar. El cardenal Vittorio Rinaldi llevaba más de 40 años sirviendo a la iglesia. Había sido testigo de milagros y horrores, de la fe más pura y de la corrupción más vil. Pero nunca había sentido el peso de una decisión tan grande como aquella noche, cuando un sobre amarillo y ajado fue colocado sobre su escritorio en la biblioteca secreta del Vaticano. El remitente era desconocido. No tenía sello ni dirección, solo un manuscrito en latín arcaico con tinta negra desvanecida. Al abrirlo, Vittorio encontró varias hojas de pergamino escritas con un pulso tembloroso. Sanctitas Vestra, el mal, ha despertado en San Bartolomeo. La sombra ha roto el sello y reclama la carne de los santos. Solo el siervo supremo de Dios podrá enfrentarla. Vengan antes de que sea demasiado tarde. No había firma, solo una cruz dibujada con ceniza al final de la carta. Vittorio sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. San Bartolomeo, un monasterio olvidado en los Alpes italianos, abandonado desde hacía siglos por razones que pocos en el Vaticano querían recordar. Se decía que en sus tiempos más oscuros, los monjes que lo habitaban practicaron ritos prohibidos en un intento de sellar una abominación que nunca debió existir. La Iglesia había silenciado la historia y declarado el lugar como una ruina sagrada, prohibiendo el acceso. El cardenal no perdió tiempo. Con la carta en mano, se dirigió a la residencia papal. El Papa Francisco I lo recibió en su estudio privado, acompañado por el cardenal Matteo Ricci y el padre Gabriel Orsini, dos de sus consejeros más cercanos. «Eminencia», dijo Vittorio con una inclinación de cabeza extendiendo la carta. «Ha llegado un mensaje urgente». El Papa tomó el pergamino y lo leyó en silencio. Su expresión se tornó grave. Ricci y Orsini intercambiaron miradas nerviosas. «San Bartolomeo», murmuró el Papa dejando la carta sobre la mesa. «No escuchaba ese nombre desde mis días de seminarista. Santidad, si esto es cierto, la Iglesia no puede ignorarlo», insistió Vittorio. «Sabemos que los monasterios antiguos guardaban secretos que la humanidad no estaba preparada para conocer». Ricci resopló, incómodo. «Con todo respeto, Santo Padre, esto podría ser una trampa o una farsa. San Bartolomeo fue clausurado por razones históricas, no sobrenaturales». «¿Acaso duda de lo que está escrito en esa carta, Cardenal Ricci?», intervino el padre Orsini. «Sabemos que el mal existe. No podemos descartar que algo haya despertado en aquel sitio». El Papa los escuchó en silencio. Luego se puso de pie y caminó hacia la ventana. Observó la plaza de San Pedro, iluminada por la tenue luz de la luna. «Debemos ir», declaró finalmente. «Si esta carta es genuina y el mal ha despertado, no podemos ignorarlo». Ricci abrió la boca para protestar, pero el Papa levantó una mano. «Iremos en secreto. Solo un grupo reducido de nosotros. Quiero a los mejores exorcistas de la Orden Sagrada». Vittorio asintió. «Conozco a los hombres indicados. Entonces prepárense», ordenó el Papa. «Partimos al amanecer». A la mañana siguiente, un avión privado del Vaticano despegó rumbo a Italia. A bordo, además del Papa y los cardenales Rinaldi, Ricci y Orsini, viajaban 4 exorcistas de élite: Padre Lorenzo Salvatierra, un jesuita mexicano con décadas de experiencia en demonología; Padre Pietro Castiglione, un franciscano italiano con conocimientos en antiguos rituales de protección; Padre Emmanuel Dufresne, un dominico francés especializado en lenguas muertas;
Padre Miguel Esteves, un sacerdote español que había sobrevivido a un exorcismo en África. Durante el vuelo, los sacerdotes discutieron la naturaleza de la amenaza. Si la entidad es lo que sospechamos, no bastará con agua bendita y crucifijos, dijo Castiglione, ajustando su rosario. Necesitaremos reliquias auténticas, talismanes de protección, añadió Salvatierra, y, sobre todo, la fe más firme. El Papa escuchó en silencio. Luego habló con voz serena. Dios nos ha llamado a esta misión. No debemos temer. Las palabras calmaron a los presentes, pero una sombra invisible pareció posarse sobre ellos. Llegaron a los Alpes al anochecer. Un vehículo los llevó por un camino sinuoso entre montañas hasta que las luces del monasterio en ruinas aparecieron en la distancia. La estructura era imponente, construida con piedra oscura que parecía absorber la luz de la luna. Las ventanas estaban rotas y el portón de entrada colgaba de un solo bisagra. Un viento helado se filtraba entre las grietas, trayendo consigo un aroma rancio a humedad y ceniza. «Que Dios nos proteja», susurró el padre Esteves persignándose. Vittorio lideró al grupo hasta la entrada. Grabados antiguos cubrían los muros, escritos en latín, hebreo y una lengua desconocida. Uno de ellos llamó la atención de Dufresne. «Este símbolo», dijo, señalando un círculo tallado en la piedra. «No es cristiano». «No», confirmó Castiglione tocando la marca. «Es mucho más antiguo». El Papa avanzó y colocó una mano sobre la puerta. Entramos. El interior era aún más lúgubre. Pasillos largos y oscuros, con paredes cubiertas de moho y cruces invertidas marcadas en la piedra. Avanzaron en silencio, sus pisadas resonando en el eco del monasterio. De pronto, un sonido, un susurro, en latín, Advenit tenebrae. Vittorio sintió un escalofrío. ¿Escucharon eso? Los sacerdotes asintieron. Los susurros aumentaron, rodeándolos, moviéndose entre los pasillos. «Nos observan», murmuró Salvatierra. El Papa sacó un frasco de agua bendita y roció el suelo. «En el nombre de Cristo, nos declaramos siervos de la luz. No tememos a la oscuridad». El viento dentro del monasterio se levantó, gélido y cortante. Las puertas a su alrededor se cerraron de golpe, y entonces algo susurró detrás de ellos. «Bienvenidos». El aire dentro del monasterio era espeso, cargado de humedad y algo más, una presencia invisible, algo que acechaba en los rincones oscuros, algo que los observaba. El Papa Francisco I, con su crucifijo en mano, encabezaba la expedición acompañado por los cardenales y los 4 exorcistas de élite. Sus pisadas resonaban en el suelo de piedra, cada eco un recordatorio de que no estaban solos. «Este lugar fue consagrado en tiempos antiguos», murmuró el padre Lorenzo Salvatierra, observando los símbolos tallados en los muros. «Pero hay algo que no cuadra». El padre Pietro Castiglione se acercó a una inscripción desgastada en latín. Pasó los dedos sobre la piedra y leyó en voz baja: «Quod clausum est, ne aperiatur». «Lo que ha sido sellado, que permanezca cerrado», tradujo en tono grave. «Nos advierte de que aquí hay algo que no debe ser liberado», añadió el padre Emmanuel Dufresne. Francisco I fijó su mirada en el pasillo al final del corredor. Había algo allí, un sutil resplandor rojizo que parpadeaba a través de una grieta en la pared. «Sigamos adelante», ordenó con firmeza. Los sacerdotes avanzaron con cautela hasta llegar a una puerta de hierro antigua, parcialmente oculta tras un muro derrumbado. Estaba cubierta de símbolos sagrados, cruces, estrellas de David, inscripciones en arameo y latín. No había duda, era un sello. «Este lugar no es solo un monasterio», susurró el cardenal Vittorio Rinaldi. «Es una prisión». «Pero, ¿qué clase de criatura necesita ser encerrada con tal fervor?»,
preguntó el padre Esteves, tragando saliva. El padre Castiglione encontró una pequeña mesa con un diario antiguo. Lo abrió con cuidado, y sus páginas, amarillentas por el tiempo, se deshicieron levemente entre sus dedos. Anno Domini, el 347, el mal ha tomado forma en nuestro hogar. Nuestros hermanos cayeron en la tentación de susurros oscuros y ahora sus almas han sido devoradas. Sellamos la entidad bajo los muros de San Bartolomeo, usando el sacrificio de 7 santos mártires para contenerla, pero sabemos que no será eterno. Algún día alguien vendrá y la sombra despertará. Los sacerdotes se persignaron. «Dios nos asista», susurró Salvatierra, y entonces la temperatura descendió abruptamente. «Nos han visto», dijo el Papa en voz baja. Un crujido resonó detrás de ellos. Algo se movió en las sombras. Luego una risa, una carcajada ronca, burlona, inhumana. Bienaventurados los que entran con fe, pero no todos saldrán con ella. Las antorchas parpadearon violentamente y una ráfaga de viento oscuro recorrió el pasillo, arrastrando un hedor a carne podrida. «Reprendo toda fuerza maligna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo», exclamó el Papa, alzando su cruz. El viento se detuvo, pero no la risa. «Oh, qué honor, qué devoción». Una sombra comenzó a materializarse al fondo del pasillo. Una silueta alta y grotesca, con ojos incandescentes y un cuerpo retorcido como si hubiera sido arrancado de una pesadilla. Francisco, mi querido Francisco, te esperaba». Los sacerdotes dieron un paso atrás. «Nos conoce», susurró Dufresne temblando. De pronto, un grito desgarrador. El padre Esteves cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. «No, no, salgan de mi mente», aulló, sus ojos desorbitados de terror. Las venas de su cuello comenzaron a hincharse. Su piel palideció hasta volverse casi translúcida. Sus labios temblaban mientras sangre negra le escurría por la nariz. «¡Padre Miguel!», gritó Salvatierra corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Esteves se arqueó hacia atrás de manera antinatural y dejó escapar un rugido inhumano. «¡Miserables corderos! ¡Su fe es una farsa!». Sus ojos se tornaron completamente negros. Luego, con una fuerza inhumana, se desgarró el pecho con las propias manos, abriendo su carne hasta partirse el esternón. La sangre salpicó las paredes. El cuerpo de Esteves cayó con un ruido sordo, silencio. Y luego, uno menos. El demonio se reía. Los sacerdotes comenzaron a recitar oraciones mientras el Papa se adelantó con el rosario en la mano. «Por la sangre de Cristo, te ordeno que te apartes, espíritu inmundo». El suelo tembló, la sombra se encogió, pero no desapareció. «Tu fe es fuerte, Francisco, pero no basta». El viento rugió otra vez, y el monasterio pareció estremecerse con una presencia indescriptible. «No busco escapar, no necesito huir, ya estoy aquí». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Vittorio con voz temblorosa. El demonio inclinó su cabeza grotescamente. «Algo que llevas dentro de ti, sumo pontífice, algo que ha estado en tu linaje durante siglos, y ha llegado el momento de reclamarlo». El Papa apretó su rosario con fuerza, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de la entidad. El aire dentro del monasterio estaba enrarecido, como si la presencia maligna se hubiese impregnado en las piedras mismas. El cadáver del padre Esteves yacía en el suelo con los ojos abiertos, su pecho destrozado como una ofrenda macabra. Nadie se atrevió a tocarlo. El cardenal Vittorio Rinaldi respiró hondo y se persignó. «No podemos quedarnos aquí, debemos salir». El Papa Francisco I, aún con el rosario en la mano, asintió con gravedad. «Dios nos ha puesto a prueba, pero no sucumbiremos». Los sacerdotes se reagruparon, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Sabían que algo andaba mal.
El padre Pietro Castiglione sacó un pequeño frasco de agua bendita y la esparció en el suelo, marcando una cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sellamos este lugar para que el mal no nos siga. Las llamas de las antorchas parpadearon de manera violenta. Un gemido inhumano recorrió los pasillos del monasterio. ¿Me sellarme? ¿A mí? ¡Qué arrogancia! El viento se levantó, helado y cruel. Creen que han vencido, pero la batalla apenas ha comenzado. El Papa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Vámonos ahora!», ordenó el cardenal Rinaldi. Sin perder más tiempo, los sacerdotes recogieron sus pertenencias y se dirigieron hacia la salida. Cruzaron el pasillo principal con pasos apresurados, susurrando oraciones entre dientes. Pero cuando llegaron a la gran puerta de madera que daba al exterior, algo andaba mal. «No puede ser», susurró el padre Salvatierra. La puerta, que minutos antes estaba entreabierta, ahora parecía parte de la pared. No había bisagras, ni marco, ni forma de distinguirla del resto de la piedra. «Nos ha encerrado», murmuró el padre Dufresne con un temblor en la voz. El Papa cerró los ojos un instante y murmuró: «Líbranos del mal, Señor». De repente, un golpe seco, un ruido húmedo, como carne desgarrándose. Vittorio se giró bruscamente y su rostro perdió todo color. El Papa Francisco I se tambaleaba. Sus labios estaban morados. La piel de sus manos se había ennegrecido, como si estuviera siendo consumida por un fuego invisible. «¡Santidad!», gritó Castiglione, corriendo a sostenerlo. El pontífice se desplomó en los brazos de sus cardenales, respirando con dificultad. «Tiene fiebre. Está ardiendo», susurró Salvatierra, colocando una mano en su frente. Pero no era una fiebre normal. Su piel se estaba oscureciendo con manchas irregulares, como si algo maligno estuviera consumiéndolo desde dentro. «Esto no es enfermedad. Esto es una maldición», dijo Dufresne con horror. Francisco I entreabrió los ojos. «Está dentro de mí». Los sacerdotes se miraron, aterrados. «¿Qué significa eso, Santidad?», preguntó Rinaldi con el pulso acelerado. El Papa jadeó, su voz apenas un susurro. «No busca escapar, busca a mí». Y entonces su cuerpo comenzó a convulsionarse. «Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros», gritó Salvatierra, arrodillándose para sujetarlo. Francisco I se arqueó hacia atrás, sus ojos en blanco, y su boca se abrió en un grito silencioso. Y en su mente, la entidad se manifestó. «Bienvenido, Francisco. Te esperaba». El Papa se encontraba en un vacío negro infinito, como si su alma hubiese sido arrancada de su cuerpo y lanzada al abismo. Frente a él, una figura emergió de las sombras. Era alta, retorcida, con ojos como brasas ardientes y una boca llena de dientes afilados. «Reprendo toda maldad en el nombre de Cristo», exclamó el Papa, aferrándose a su crucifijo. La entidad se rió con un sonido gutural y burlón. «Pobre hombre, ¿aún crees que Él puede salvarte?». Francisco I no titubeó. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». La entidad inclinó su cabeza grotescamente. «Qué dulce fe, tan inútil». Se acercó lentamente, su forma fluctuando entre la oscuridad. «He marcado a muchos antes que tú, pero ninguno como tú. Tu carne es santa, Francisco, y mi castigo será eterno». Las garras de la criatura se alzaron y tocaron el pecho del Papa. Francisco I sintió un dolor indescriptible. Era como si fuego líquido recorriera sus venas, quemándolo desde dentro. «Tú serás mi templo y mi morada». La risa demoníaca lo envolvió y de golpe despertó en su cuerpo. Sus sacerdotes estaban rezando alrededor de él. «Santidad, despierte». Francisco I abrió los ojos, respirando con dificultad. «Está dentro de mí», susurró con horror. Rinaldi apretó los puños.
Tenemos que exorcizarlo. El padre Dufresne tomó su Biblia y la abrió en el Evangelio de Lucas. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Tenemos que actuar ahora, dijo Castiglione. Antes de que sea demasiado tarde, los sacerdotes rodearon al Papa y comenzaron la oración de liberación, pero en las sombras la entidad observaba y se reía, porque ya era demasiado tarde. El Papa Francisco I lo yacía sobre el suelo de piedra, su piel marcada por venas oscuras que palpitaban con una vida propia y maldita. Su respiración era entrecortada, sus labios murmuraban oraciones débiles. El cardenal Rinaldi sostenía su mano con fuerza, como si con su toque pudiera infundirle la fe que se desvanecía con cada segundo. «No podemos dejar que muera así», susurró el padre Castiglione con un terror que no lograba ocultar. «No morirá», respondió Rinaldi con una determinación casi desesperada. «Llevémoslo a la capilla. Haremos lo que fue ordenado por Cristo mismo». Los sacerdotes lo alzaron con cuidado, evitando mirar su piel ennegrecida. Susurros espectrales los rodeaban mientras avanzaban por los pasillos oscuros. La presencia demoníaca se filtraba por las grietas del monasterio, burlándose de cada oración que pronunciaban. ¡Qué conmovedor! Los corderos cargan a su pastor enfermo. Pero díganme, las velas en los candelabros se apagaron todas al mismo tiempo. ¿Quién los salvará a ustedes? Los sacerdotes no respondieron, no tenían tiempo para escuchar las artimañas del demonio. Al llegar a la capilla, cerraron las puertas y las aseguraron con cadenas. Colocaron al Papa en el altar y encendieron velas bendecidas. Castiglione esparció agua bendita en el suelo, formando un círculo protector, y Salvatierra sacó un relicario que contenía un fragmento de la cruz verdadera. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Comenzó Rinaldi, alzando su crucifijo. El demonio se rió. «Oh, cardenal Rinaldi, ¿sigues creyendo que tu fe es suficiente?» Las paredes de la capilla temblaron. «¿Quieres que te recuerde quién eres?» Un aire frío recorrió el lugar. «¿Quién era la mujer que besaste antes de tomar los hábitos?» Rinaldi sintió que su corazón se detenía. «¿Pensaste que él lo olvidaría?» El cardenal apretó los dientes y alzó la voz. «No nos tentarás con tus mentiras, espíritu inmundo». El demonio rugió de risa. «¿Mentiras?», pregunta al padre Salvatierra entonces. ¿Cuántas veces dudó de la existencia de su Dios cuando vio morir a niños en la guerra? Salvatierra sintió su estómago retorcerse. «No, no escucharé». Se tapó los oídos, pero la voz del demonio estaba dentro de su mente. «Díganme, ¿qué clase de soldados del Señor son ustedes si ni siquiera creen plenamente en Él?» La capilla se estremeció. Las velas parpadearon violentamente hasta apagarse. Y entonces la entidad apareció. Se materializó frente al altar como una aberración indescriptible, un cuerpo deformado con múltiples rostros fusionados, algunos con expresiones de terror, otros de agonía infinita. Sus miembros eran retorcidos, alargados, cubiertos de carne putrefacta y ojos que parpadeaban en lugares donde no deberían estar. La presencia de la criatura era tan densa que cada sacerdote sintió cómo su fe se resquebrajaba. Francisco I se incorporó con dificultad, con su rosario en la mano. «El Señor es mi roca y mi fortaleza». El demonio se giró hacia él y sonrió con una boca imposible. «Y sin embargo aquí estás, muriendo como un simple hombre». El Papa respiró con dificultad, pero su fe no tembló. «Mi cuerpo es débil, pero mi espíritu no te pertenece». La entidad rugió con furia, sus rostros distorsionándose en expresiones de ira. «Te equivocas. Tu cuerpo ya es mío, y ahora también lo será tu alma». Las sombras se alzaron, y los sacerdotes se aferraron a sus cruces.
Por la sangre de Cristo, te ordeno que retrocedas, gritó Castiglione arrojando agua bendita. El demonio chilló cuando el agua tocó su carne maldita, pero en lugar de retirarse, su cuerpo creció, oscureciendo la capilla. ¿Creen que esto es suficiente? La entidad alzó su brazo monstruoso y con un movimiento violento lanzó a Salvatierra contra una de las columnas de piedra. Su cráneo se partió con un sonido seco. El cardenal Rinaldi sintió su fe tambalear. ¡No! ¡Sigue rezando!, gritó Francisco I, aferrándose a su cruz. No importa lo que veas, no dejes que te engañe. El Papa se arrodilló con dificultad, levantó la mirada al cielo y con su última fuerza comenzó el exorcismo. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus. Los sacerdotes se unieron, sus voces firmes, omnis satanica potestas. La entidad rugió y se retorció, omnis incursio infernalis adversari. El suelo comenzó a agrietarse. ¡Basta!, rugió la criatura. Las paredes de la capilla se partieron, los vitrales estallaron, pero Francisco I no se detuvo. In nomine Dei Patris Omnipotentis. Su voz se elevó con una fuerza imposible para su cuerpo moribundo. Et Jesu Christi Filii ejus. La criatura gritó en un lenguaje antiguo, su forma distorsionándose. Et Spiritus Sancti. La luz de las velas se intensificó. Exorcizamus te. El cuerpo del demonio comenzó a romperse, como si algo invisible lo estuviera desgarrando en 1000 pedazos. No puedes ganar. El Papa, con su última fuerza, colocó su crucifijo en el altar. Regresa al abismo del que saliste. El demonio lanzó un último alarido. Su cuerpo se fragmentó en sombras y se precipitó hacia la cripta. Los símbolos sagrados en la piedra volvieron a brillar, cerrando la prisión de la entidad una vez más. El silencio cayó sobre el monasterio. El aire se volvió liviano, como si el peso del mal hubiera desaparecido. Pero Francisco I se desplomó en el altar. Los sacerdotes corrieron hacia él. ¡Santidad, resista! El Papa abrió los ojos. «No», susurró, «no me iré con ustedes». Rinaldi sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué quiere decir santidad?». Francisco I sonrió débilmente. «El demonio no ha desaparecido, solo ha sido contenido». Su piel seguía oscura, su respiración entrecortada. «Yo soy su prisión ahora». Los sacerdotes se quedaron en silencio. El Papa les miró con serenidad. «Regresen a Roma, díganles que sigo vivo». El cardenal Rinaldi negó con la cabeza. «No podemos dejarlo aquí». Pero Francisco I cerró los ojos y con su último suspiro entendieron la verdad. Había ganado la batalla, pero su alma quedaría atrapada en una lucha eterna contra la oscuridad. El rugido de los motores del avión papal retumbaba en el interior de la cabina. La aeronave, un lujoso Boeing 767, modificado para el sumo pontífice y su séquito, avanzaba firme sobre el cielo nocturno, mientras los cardenales y sacerdotes se agrupaban alrededor del Papa, quien yacía en un asiento reclinable, cubierto con una manta blanca. La fiebre no había cedido, su piel seguía pálida, con aquellas llagas oscuras que parecían marcas de fuego impreso en su carne. Respiraba con dificultad y su rostro se contraía de vez en cuando, como si luchara contra algo invisible. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurró el cardenal Rinaldi, sosteniendo su rosario entre los dedos temblorosos. «Santificado sea tu nombre», continuó el obispo Gregorio, arrodillado junto a él, uno a uno. Los sacerdotes comenzaron a recitar el Padre Nuestro, formando un círculo de oración alrededor de su santidad, y entonces el murmullo del avión fue interrumpido por una risa tenue. ¡Qué conmovedor! Los sacerdotes se congelaron. La voz no provenía de ninguno de ellos. Era el Papa quien había hablado, pero su tono no era el suyo. Era un eco gutural, burlón,
impregnado de un veneno impalpable. Rinaldi tragó saliva y se persignó. «Silencio, espíritu inmundo. En el nombre de Cristo, no tienes poder aquí». Un suspiro prolongado se deslizó por los labios del Santo Padre. «Oh, Rinaldi, siempre tan ingenuo». La temperatura en la cabina descendió de golpe. El aliento de los sacerdotes comenzó a volverse visible, como si el avión estuviera cruzando un invierno repentino en pleno vuelo. El Papa se agitó en su asiento, su espalda arqueándose como si algo dentro de él tratara de salir. «¡Padre Santo!», exclamó el obispo Gregorio tratando de sostenerlo. Los labios de Francisco I se movieron lentamente. «¿Ni quieres saber algo, Gregorio?». El obispo tembló al escuchar su nombre salir de aquella boca con un tono tan ajeno. «¿Recuerdas aquella joven?». «Sí, aquella en Roma, la que acudió a ti buscando consejo». «Qué pecado más sucio, Gregorio. Qué hipocresía». El color desapareció del rostro del obispo. No sé de qué hablas». «Oh, pero claro que sabes. No la ayudaste, ¿verdad? La ignoraste. Y ahora, ¿cuántos años han pasado desde que se quitó la vida? Pobrecilla, solo necesitaba que la escucharan. ¿Crees que Dios la acogió o que fue directo al infierno?». «¡Cállate!», gritó Gregorio tapándose los oídos. Los demás sacerdotes lo miraron con horror. El demonio se rió dentro del cuerpo del Papa. «No soportan la verdad, ¿verdad? Tantos santos hombres de Dios, y todos tienen sus manchas, sus secretos, sus pecados». El obispo Mateo, un hombre de avanzada edad, trató de intervenir. «No escuches sus mentiras, Gregorio. Solo busca quebrantarnos». Pero la entidad se rió más fuerte. «¿Mentiras? Oh, Mateo, si alguien aquí conoce de mentiras, eres tú». Los ojos del obispo se agrandaron. «Tu querida hermana, aquella mujer que nunca pudo caminar después de aquel accidente. No fue un accidente, ¿verdad? Qué fuerte golpe diste aquella noche. Qué cobarde fuiste al culpar a Dios y llamarlo prueba de fe». Mateo se puso de pie de golpe, tambaleándose con el rostro bañado en sudor frío. «Eso no es cierto. Dios te vio, Mateo, y ahora te veo yo». Un estruendo sacudió el avión. Las luces parpadearon. El piloto habló por el intercomunicador. «Santidad, hemos entrado en una zona de turbulencia. Estén atentos». Pero en la cabina, el verdadero huracán era otro. Los sacerdotes se miraban unos a otros con terror. El demonio estaba jugando con ellos. Puedo seguir toda la noche si quieren. ¿Alguien más quiere escuchar su pequeño secreto? El Papa se convulsionó de nuevo. Sus labios sangraron cuando murmuró: «Por favor, detente». Por un instante, su voz sonó como la del verdadero Francisco. Rinaldi vio su oportunidad y se abalanzó sobre él, sujetando su frente con una mano y colocando un crucifijo sobre su pecho. «En el nombre del Altísimo, te ordeno que calles». La entidad gruñó: «Oh, Rinaldi, si supieras lo que viene después». El avión volvió a sacudirse, pero esta vez no fue por la turbulencia, fue por la risa infernal que estalló en la garganta del Papa, una risa que se prolongó durante toda la noche, incluso cuando el avión descendió suavemente en suelo vaticano. El eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol del Palacio Apostólico. Afuera, la plaza de San Pedro estaba abarrotada de fieles, sosteniendo rosarios y velas, rezando por la recuperación del Papa Francisco I. La imagen de su santidad en estado crítico había conmocionado al mundo. Las televisoras transmitían en vivo, mostrando multitudes de rodillas, algunas llorando, otras cantando himnos. Pero dentro del Vaticano, la verdad era un secreto que jamás vería la luz. En una habitación oscura, iluminada apenas por la luz de una lámpara, el cardenal Rinaldi observaba el cuerpo inerte del Papa. Su santidad respiraba con dificultad. Sus labios resecos apenas pronunciaban palabras ininteligibles.
Su piel, aunque pálida, aún mostraba rastros de la corrupción oscura que había comenzado en el monasterio. «Santidad», susurró Rinaldi, sosteniendo su mano. Los médicos habían sido llamados, pero ninguno podía explicar su condición. Las pruebas indicaban una fiebre inexplicable, una falla sistémica sin causa aparente. Pero Rinaldi sabía la verdad. El Papa no estaba muriendo por enfermedad, él estaba conteniendo algo dentro de sí. Un ligero espasmo recorrió su cuerpo y por un instante su santidad abrió los ojos. Su mirada, oscura y profunda, se fijó en Rinaldi. «¿Dónde estoy?» El cardenal sintió un escalofrío. Esa voz no era del Papa, era la voz de la entidad. «No me engañarás», susurró Rinaldi. Una risa débil emergió de los labios del Santo Padre. «¿Engañarte? Oh, querido cardenal, ¿por qué haría eso?» El cuerpo del Papa tembló, sus venas palpitaban bajo la piel, como si algo se moviera dentro de él. «Sabes lo que han hecho, ¿verdad?» Rinaldi cerró los ojos y apretó el rosario entre sus dedos. «En el nombre de Cristo, no te dejaré salir». «Oh, pero no necesitas dejarme salir, ya estoy aquí». El corazón de Rinaldi se aceleró, la puerta de la habitación se abrió de golpe. «¡Eminencia!». Un guardia suizo se presentó con urgencia. «La curia lo espera». Rinaldi miró una última vez al Papa antes de marcharse. Francisco I había cerrado los ojos de nuevo, pero la sensación de que algo observaba desde dentro de él no desapareció. En una sala privada dentro del Vaticano, se reunieron los miembros más influyentes de la curia, cardenales de todo el mundo, obispos de alta jerarquía, incluso algunos teólogos y exorcistas vaticanos. Las puertas fueron cerradas y selladas con seguridades que solo el Papa mismo podía anular. «Que el Señor nos conceda sabiduría en esta noche oscura», comenzó el cardenal Bianchi. Rinaldi se puso de pie. «Debo hablar con sinceridad. Lo que ocurrió en el monasterio de San Benedetto no fue un simple accidente. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La entidad que enfrentamos no era un demonio común, era algo más antiguo, más poderoso. Y ahora habita dentro del Santo Padre». Un murmullo recorrió la mesa. «¡Blasfemia!», exclamó un obispo. «Lo que dices es imposible», dijo otro cardenal. «El Papa es el vicario de Cristo en la tierra». Rinaldi golpeó la mesa con la palma. «Es por eso que la entidad lo eligió». Los presentes se miraron entre sí, inseguros. El cardenal Bianchi se recargó en su asiento. «¿Qué debemos hacer?». Rinaldi cerró los ojos un momento antes de responder. «Si su santidad muere, la entidad será liberada». El impacto de sus palabras hizo que el aire en la sala se volviera pesado. «¿Cómo podemos asegurarnos de que eso no suceda?», preguntó un obispo con voz temblorosa. «No podemos», admitió Rinaldi, «pero podemos retrasarlo». Esa misma noche, la orden fue emitida. Ninguna información sobre la verdadera condición del Papa podía salir del Vaticano. A los médicos se les instruyó que reportaran la enfermedad como una infección desconocida. A los medios de comunicación se les dio un mensaje oficial. El Santo Padre se encuentra en estado crítico, pero estable. Pedimos oraciones por su recuperación. Mientras el mundo rezaba, dentro del Vaticano se preparaban para lo peor. Guardias suizos fueron apostados fuera de la habitación papal, no para proteger al Papa, sino para vigilarlo. Exorcistas comenzaron a estudiar los antiguos textos, buscando alguna forma de sellar definitivamente la entidad sin destruir a su santidad. Mientras tanto, en su lecho, Francisco I murmuraba en sueños. A veces eran oraciones, otras veces eran susurros en una lengua que nadie reconocía. 3 días después, en la madrugada, el cardenal Rinaldi fue llamado de urgencia a la habitación papal. El Papa estaba despierto. Sus ojos oscuros se fijaron en Rinaldi con una expresión que no pertenecía a él.
¿Quién eres en verdad?, preguntó el cardenal acercándose con cautela. Francisco Prieno sonrió débilmente. Yo soy Francisco. Su voz sonaba normal, humana, pero Rinaldi no se dejó engañar. Se inclinó y susurró en su oído. ¿Y quién más está contigo? El Papa no respondió, pero en la esquina de la habitación, donde la luz de la lámpara no llegaba, algo se movió. Algo que solo Rinaldi pudo ver, y en ese momento entendió la verdad. Francisco I seguía vivo, pero nunca volvería a estar solo.